Vamos a empezar nuevamente con nuestro curso de Fundamentos de Electrónica y en esta ocasión lo que vamos a hacer son ejercicios y aplicaciones del amplificador operacional. ¿Por qué razón lo hacemos? Como dijimos anteriormente, los amplificadores operacionales son el bloque analógico más utilizado y la probabilidad de que usted lo utilice en aplicaciones más adelante es bastante grande. Todos los ejemplos y ejercicios que vamos a hacer trabajan en la región lineal, salvo que se diga lo contrario. Y estos ejercicios se pueden hacer identificando las configuraciones básicas, ya sean análisis o diseño. Aquí solamente vamos a hacer análisis, diseño ya tuvimos ocasión de hacerlo anteriormente. Y cuando no podemos identificar las configuraciones, entonces podemos utilizar los métodos que aprendimos en nuestros cursos de circuitos y en particular para los amplificadores operacionales el método que se prefiere es el método nodal. Este método lo podemos hacer de tipo numérico, es decir, el método nodal de carácter numérico, es decir, todos los valores de resistencias y fuentes son conocidos, o bien lo podemos hacer de tipo aplicación, donde lo que hacemos es derivar fórmulas. Como es más genérico el de tipo aplicación y para no hacer el video demasiado largo, vamos a limitarnos a ese tipo de análisis, de ejercicio. También se pueden realizar fuentes controladas, ya mencionamos anteriormente cómo se puede interpretar las fuentes de voltaje. Aquí haremos una de transresistencia en las aplicaciones, no haremos de transconductancia, pero se pueden hacer también. Y vamos a hacer también un ejemplo de aplicación especial de uso popular, de uso general, de uso bastante interesante, que es lo que nos va a llevar también a conectar con nuestra clase digital. Empecemos. Empecemos con el primer ejemplo. Tenemos un circuito utilizando un amplificador riel a riel alimentado con dos fuentes de más y menos 15 voltios respectivamente. Queremos calcular la corriente que sale del amplificador operacional, la corriente IL en la carga, el voltaje de la carga para cuatro casos. El voltaje Bin, que es el potencial que tenemos de entrada, de 0.1, 0.5 voltios, menos 1 voltio y 2 voltios respectivamente. Recuerden que la corriente IO es solamente, como está indicado ahí, una referencia. Queremos entonces nosotros saber cuál es la dirección física que tiene en cada uno de esos casos. Empecemos por un análisis estratégico. Al decir que el amplificador operacional es riel a riel, queremos decir que el voltaje de salida, en este caso VL, no puede exceder los límites de menos 15 voltios a 15 voltios. Ese es el intervalo que tenemos de operación. La corriente de salida va a ser la suma de la corriente de carga IL y la corriente IX, que se da por 19 kiloohmios. Recuerden que como no hay corriente entrando por el amplificador operacional, esa IX es la misma que se va por la corriente de 1 kiloohmio. Recuerden también que en un amplificador operacional ideal los potenciales a la entrada son iguales, lo que quiere decir que el potencial que yo tengo en el punto conectado a la entrada menos es Vin, y entonces la corriente va a ser 1 kiloohmio. En la corriente, en esta resistencia de 1 kiloohmio va a ser Vin sobre IX sobre 1 kiloohmio, y la configuración que tenemos nosotros con el amplificador operacional, los 19 kiloohmios, y el kiloohmio es de un amplificador no inversor, por lo tanto el voltaje de carga va a ser 1 más 19 sobre 1, es decir, 20 veces Vin. Recuerden que las unidades de kiloohmios se van a cancelar.
Dicho esto, pues procedemos entonces a decir también que el análisis que acabamos de hacer ha sido uno suponiendo que el amplificador no está saturado. Ya cuando está saturado, la restricción de que Vin, el voltaje en el positivo y en el negativo sean iguales, ya no es válida porque ya está saturado. Y entonces el voltaje a la salida no va a cambiar, por lo tanto el voltaje, la corriente IL va a ser el voltaje de saturación en el que esté saturado, y la corriente IX va a ser el voltaje de saturación entre la suma 19 kiloohmios y 1 kiloohmio, es decir, 20 kiloohmios. Recuerden que como no hay corriente aquí en la entrada del amplificador operacional, entonces a la hora que nosotros hacemos una suma de voltajes aquí, llegamos a la conclusión de cómo obtener la corriente IX. Dicho esto, entonces vamos a hacer los análisis. Veamos. Empezamos primero con el caso de 0.1 voltios a la entrada. Aplicamos la fórmula de la ganancia, que va a ser 20 veces el voltaje de entrada, 2 voltios. Está dentro del rango válido, por lo tanto está en región lineal. La corriente IL va a ser entonces 2 voltios dividido entre 1 kiloohmio, y la corriente IX va a ser igual a Vin dividido entre 1 kiloohmio. La corriente de salida del amplificador va a ser la suma de esas dos corrientes, es decir, 2.1 miliamperios. Y como es un valor positivo, coincide con la referencia que tenemos, lo que quiere decir que físicamente está saliendo del amplificador operacional. Vamos al segundo caso, donde el voltaje de entrada es 0.5 voltios. A la hora de multiplicar por la ganancia, llegamos a la conclusión que el voltaje VL de salida va a ser 10 voltios, el cual está dentro del rango permitido y por lo tanto está en región lineal. La corriente nuevamente va a ser 10 entre 1 kiloohmio para la carga, y para el voltaje de entrada de 0.5 voltios dividido entre 1 kiloohmio me va a dar IX igual a 0.5 miliamperios. La suma de corrientes de la ley de Kirchhoff, que me dice que la corriente que entra va a ser igual a la suma de las que salen, me dice que el corriente de salida va a ser igual a 10.5 miliamperios, y como es positiva, está saliendo del amplificador operacional. Nuestro tercer caso es el del voltaje de entrada negativo 1 voltio. Si lo multiplicamos por 20, obtendríamos negativo 20 voltios, lo cual está ya por debajo de los negativo 15 voltios del riel inferior. Por lo tanto, esto no es posible y el amplificador se ha saturado. Como yo tengo aquí un negativo 20, quiere decir que se saturó a un valor negativo 15 voltios de saturación. Y en ese caso la corriente IL va a ser igual a 15 voltios dividido entre 1 kiloohmio. Y la corriente IX 15 voltios dividido entre 20 kiloohmios. Eso me da para la corriente de salida negativo 15.75 miliamperios. Como esta corriente es negativa, entonces físicamente es contraria a la dirección y por lo tanto está entrando al amplificador operacional. Cuando vamos a los 2 voltios de entrada, nuevamente encontramos que el resultado no es válido porque sale de la región de operación y el amplificador operacional se ha saturado en más 15 voltios. Positivo porque el resultado de la amplificación, si hubiese sido válida, es positivo. Nuevamente calculamos las corrientes y llegamos a la conclusión de 15 miliamperios la corriente de la carga, 0.75 miliamperios nuevamente ahora positivo la corriente IX, y la corriente IO de salida,
15.75 miliamperios positivo y por lo tanto saliendo físicamente del amplificador operacional. Aquí tenemos un ejemplo numérico y en donde vemos aquí lo más importante, aparte de haber identificado la configuración de amplificador no inversor, está el hecho también de que recordar que el amplificador a la salida tiene una corriente. Recuerden que aunque las corrientes de entrada son cero, tenemos dos fuentes de potencia que son precisamente las que manifiestan, las que dicen cuáles hacen que la suma de corriente sea cero, y eso es lo que hace posible que esta corriente exista. También vimos, ¿verdad?, que los límites de saturación hay que tomarlos en cuenta cuando hacemos las operaciones. Pasemos al siguiente ejemplo. En este ejemplo, lo que queremos encontrar es la ganancia del voltaje VO de salida sobre el voltaje de la fuente VIN en un circuito, y vamos a suponer por comodidad que está siempre dentro de la región de operación. Fíjense que ahora estamos solamente aplicando nosotros el concepto de análisis funcional, puesto que no estamos usando números, excepto por los valores 3, 2 y 22R. Sin embargo, eso va a ser más que suficiente para ver cómo en un circuito donde los resultados dependen de las razones, ¿verdad?, podemos usar un factor R de referencia. La estrategia va a ser la siguiente. Vean ustedes que esta parte que está aquí es un amplificador inversor en donde nosotros tenemos el potencial Vx a la entrada y por lo tanto el voltaje de salida va a ser igual a negativo 22R dividido entre 2R, me da negativo 11 Vx. Nuestro problema consiste entonces en encontrar Vx. Y para eso hacemos un análisis nodal, recordando que el nodo que está conectado a la entrada negativa del amplificador operacional es 0 voltios, porque es una tierra virtual, ya que el lado positivo está conectado a tierra 0 voltios. Hacemos ahí entonces nuestra operación Vx menos Vin sobre 3R, Vx sobre R y Vx sobre 2R. Son las tres corrientes que salen, va a ser igual a 0. Hacemos operaciones, multiplicamos por 6R y llegamos a la conclusión que Vx va a ser igual a 2/11 de Vin. Aplicamos entonces la fórmula que conocíamos, que V voltaje de salida va a ser igual a negativo 11 Vx, nos da negativo 2 Vin, y por lo tanto la ganancia, recuerden que nos están pidiendo la ganancia voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, va a ser igual a negativo 2. Pasamos entonces al siguiente ejemplo. Vamos a nuestro tercer ejemplo. Es un ejemplo de tipo de instrumentación con un amplificador de transresistencia. El ejemplo lo vamos a hacer trabajando con sensores, donde el sensor se comporta como una fuente de corriente, y en este caso vamos a tomar un diodo fotovoltaico que tiene las curvas que se muestran ahora. Estas curvas han sido tomadas del trabajo de Carlos García Argos en su página web, donde habla de las comunicaciones ópticas. El diodo, que veremos más adelante nosotros, ¿verdad?, en esta ocasión se está comportando también como un fotodetector y está siendo afectado por la luz que incide en el diodo. La construcción le permite recibir esa luz, y eso
causa que se genere una corriente. En el tercer cuadrante, ¿verdad? Vemos nosotros que las curvas van a depender de la luz que incide, y es importante ver que es prácticamente paralela al eje de voltaje y por lo tanto una fuente de corriente. ¿Sí? Este tercer cuadrante es precisamente el cuadrante donde se utiliza como un fotodetector. El cuarto cuadrante, que no nos interesa para esta aplicación, es el cuadrante donde está generando potencia y se utiliza como celda fotovoltaica para aplicaciones solares. Pero eso queda fuera de nuestro interés en este momento. El circuito que utilizamos entonces es este circuito que está aquí, un amplificador de transresistencia. ¿Por qué se le llama transresistencia? Porque este diodo está generando una señal de corriente. Vean ustedes que como el voltaje en el diodo es 0, estamos justamente aquí, la componente del diodo es 0, porque aquí nos queda 0 en esta ecuación, y solamente la corriente que se debe a la luz es la que tenemos nosotros. Esta corriente va a pasar por esta resistencia, ya que a la entrada del amplificador operacional no hay corriente, y va a generar entonces el voltaje de salida con la ecuación voltaje de salida es igual a negativo R y S. Vean ustedes, tenemos entonces un voltaje que se obtuvo utilizando un fotodiodo que se comporta como una fuente de corriente a través de un amplificador de transresistencia. El ejemplo 4 va a ser un ejemplo de análisis y queremos encontrar el voltaje de salida VO en función de la diferencia V1 menos V2. Es decir, este es un amplificador diferencial diferente al que vimos anteriormente, y vean ustedes, tiene la característica de que las corrientes de entrada son 0 y también, ¿verdad? Utiliza solamente dos amplificadores operacionales. Por esa razón se puede decir que también podría ser un amplificador de instrumentación. Para utilizar el método nodal vamos a ver las siguientes cuestiones. En primer lugar, no tomamos ecuaciones en las salidas del amplificador operacional porque en esas salidas tenemos, recuerden ustedes, esta corriente que no nos interesa. A la entrada del amplificador operacional los dos potenciales son iguales. Es decir, aquí vamos a tener el mismo potencial V1, aquí vamos a tener el mismo potencial V2. Los potenciales que tenemos aquí, VO, y el que tenemos aquí es también una desconocida que tenemos que tomar en cuenta. Así pues, tenemos el potencial aquí es el V1 que se supone conocido, el potencial aquí es V2 que se supone conocido, y el potencial aquí es Vx, una variable que tenemos auxiliar. VO, que está aquí, es el voltaje o potencial que nos interesa. Tomamos ecuaciones ahora. En esas ecuaciones tomamos primero en este nodo, ¿verdad? V1 menos VO sobre RB es la corriente que va en esta dirección. V1 menos Vx sobre RA, la corriente que va en esta dirección del nodo hacia Vx. Y V1 menos V2 sobre RC, la corriente que va en la dirección de V1 hacia 2. Y eso va a ser igual a la suma de corrientes que entran de fuentes y no hay ninguna, por lo tanto 0. Procedemos a la siguiente ecuación. Tenemos el voltaje V2 sobre RB, que es la corriente que va aquí, V2 menos Vx sobre
RA, la corriente que va aquí, y V2 sobre menos V1 sobre RC, la corriente que va aquí, igual a 0 porque no hay ninguna otra corriente entrando aquí. Observen que estamos suponiendo que esta resistencia y esta resistencia tienen el mismo valor, lo mismo esta resistencia, las dos resistencias que están conectados al amplificador de salida BX tienen el mismo valor. Procedemos ahora a restar la primera menos la segunda. A la hora de restar aquí me queda V1 menos V2 sobre RB, aquí lo tenemos, 1 sobre RB. V1 menos V2 sobre RA, aquí lo tenemos, 1 sobre RA. Menos BX menos BX se cancela, por lo tanto esa parte, esa variable se va a cancelar. Y a la hora de tomar esto hay que cambiar el signo aquí y nos queda V1 menos V2 también sobre RC, y por lo tanto nos queda 2 veces RC, y eso va a ser igual a el voltaje VO sobre RB, que lo pasamos al otro lado. Haciendo las operaciones sencillas, tenemos nosotros entonces que el voltaje de salida va a ser igual a este factor, que es la ganancia diferencial 1 más RB sobre RA más 2 sobre RB sobre RC, V1 menos V2. Vean ustedes que es muy parecida al voltaje, al amplificador de instrumentación que vimos anteriormente, y solamente tiene este sumando adicional. Aquí no hay un factor adicional como lo es el caso de allá, pero de todas maneras es un amplificador diferencial de instrumentación, y le decimos nuevamente es de instrumentación con solo dos amplificadores porque las corrientes de entrada son cero. Cuando se utiliza este amplificador, generalmente las resistencias son de una tolerancia muy pequeña debido a las igualdades que se están requiriendo, al acoplamiento que se está requiriendo entre las resistencias. Pasemos a nuestro último ejemplo. Este es un ejemplo de aplicación, un convertidor digital analógico, y antes de hacer la aplicación vamos a ver de qué se trata. Nosotros estudiamos anteriormente la electrónica digital, y lo que queremos hacer es cuáles son los pasos previos cuando queremos utilizar la electrónica digital para trabajar con señales analógicas. Vamos a ver primero las etapas que tenemos en el proceso analógico a digital, el proceso de conversión. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos originalmente una señal analógica, tomemos este como un ejemplo, ¿verdad? Procedemos a un proceso de muestreo. Ese muestreo consiste en que en instantes, que aquí se marca solamente 21 muestreos, en instantes específicos leemos el valor, y ese valor lo vamos a entregar a la función, a un convertidor analógico digital que vamos a ver más adelante, no en este video, pero sí más tarde, un ejemplo. ¿Sí? Este convertidor analógico digital lo que va a hacer es que a cada uno de los puntos de la muestra le va a asignar una palabra. Los valores que están aquí son completamente arbitrarios, es solamente para ilustrar el proceso. Vean ustedes, empezamos con una señal analógica continua y obtenemos una señal analógica discreta. Cada uno de los puntos que tenemos aquí van a ser asociados a una palabra, y esas palabras son justamente las que se pasan al procesador digital, que puede ser un circuito, puede ser un microprocesador o puede ser un sistema bastante complejo. Ese procesador nos va a trabajar la señal y nos va a entregar entonces una serie de palabras lógicas. En este ejemplo que tenemos aquí, esas palabras lógicas son las mismas que entraron. No tenemos nada que hacer en este momento de que por qué o lo que sea, es solamente cuestión de ilustración.
Y la segunda parte consiste entonces cómo pasar del digital que tenemos nosotros, que nos entregó el procesador, a lo analógico. Como en este caso estamos utilizando las mismas señales, las mismas palabras lógicas, se supone que debemos obtener la misma función que teníamos a la entrada. Lo que hacemos es pasarlo a un convertidor digital analógico. Lo que hace este convertidor es a cada palabra le va a asociar un valor, y esos valores van a estar cerca de la función que nosotros estamos buscando, que en este caso ya es una función conocida, que son los valores que habíamos obtenido originalmente. Este resultado se pasa a un postprocesamiento para juntar esos puntos, para que esos puntos se generen de una manera, se suaviza, ¿verdad? Eso, ¿cómo lo hacemos? No tiene caso aquí hablar de eso, no es nuestro objetivo, ¿verdad? Pero entonces obtenemos la señal que vemos aquí, analógica. Pues bien, el ejemplo que queremos nosotros trabajar es el de un convertidor digital analógico. Y vamos a hablar específicamente de un convertidor escalera R2R, que es este circuito. En este caso, estos son switches que están siendo controlados o que están siendo ilustrados por medio de los bits de la palabra lógica. En nuestro ejemplo estamos usando solamente 4 bits. La palabra lógica B3, B2, B1, B0. El más significativo es B3, el menos significativo es B0. Cuando B3 vale 0, este switch está conectado a tierra. Cuando B3 vale 1, el switch se conecta a un voltaje de referencia. Este voltaje de referencia nos sirve para escalar en nosotros la salida al valor conveniente para nuestras aplicaciones. Usamos un amplificador que puede ser de ganancia 1 o en este caso general de ganancia K. Ese amplificador tiene dos objetivos. El primer objetivo es que esta corriente sea cero, y el segundo también no cargar todo sobre el voltaje de referencia, sino también poder nosotros aplicarle una ganancia. Pues bien, en lugar de trabajar con switches, vamos a trabajar con unas fuentes que van a ser VO por voltaje de referencia. ¿Cuál es la idea? VO es un B0 es un coeficiente que solamente vale 1 o 0. Si es 0, entonces esta fuente vale 0, lo que equivale a decir que está conectado a tierra. Si es 1, entonces esta fuente es el voltaje de referencia, lo que equivale a decir que está conectado al potencial de referencia. Eso lo hacemos para cada uno de los switches que tenemos aquí. Y este es el circuito, que está aquí, es el circuito que vamos entonces a analizar. Hacemos una pequeña pausa para analizar el circuito, ¿verdad? Vamos a recordar el teorema de Thevenin para dos configuraciones simples. La primera configuración es la de un divisor de voltaje, ¿verdad? Que queremos nosotros sustituir esta combinación por un voltaje de Thevenin en serie con una resistencia de Thevenin. Les recuerdo que la resistencia de Thevenin es la resistencia equivalente cuando la fuente VA se hace igual a 0, lo que quiere decir que nos quedan estos dos en paralelo. Y el voltaje de Thevenin es el voltaje que aparece aquí en circuito abierto, por lo tanto es el de la fórmula de un divisor de voltaje. Y ahí tenemos nosotros la resistencia de Thevenin, va a ser las dos resistencias en paralelo. El voltaje de Thevenin va a ser el resultado del divisor de voltaje. Y vean ustedes la operación que acabo de hacer aquí. Si yo multiplico RA y divido entre RA, voy a tener precisamente la resistencia de Thevenin, que es el paralelo dividido entre la resistencia RA. Bien. Muy bien. El caso particular que nos interesa es cuando estas dos resistencias son iguales, en ese caso iguales a 2R,
Y en ese caso, si son iguales, la resistencia va a ser la mitad R y el voltaje va a ser también la mitad de VA. La otra configuración que vamos nosotros a trabajar es esta, donde tenemos dos ramas que están aquí. Y en ese caso podemos aplicarlo por superposición. Si apagamos esta fuente, podemos aplicar este valor de voltaje de Thevenin. Si apagamos esta fuente, podemos aplicar nuevamente este valor o este valor de voltaje de Thevenin. Y entonces tenemos nosotros que la resistencia es el paralelo de las dos y el voltaje de Thevenin está dado por esta suma. Por cierto, este resultado se conoce también como un teorema de Millman, que en realidad no es más que una aplicación de los principios de Thevenin. El caso especial que nos interesa es cuando las resistencias RA y RB son 2R, y en ese caso el voltaje de Thevenin va a ser la mitad de la suma de los voltajes y la resistencia, la resistencia de Thevenin va a ser igual a R, es decir, la mitad de estas dos resistencias RB y RA. Muy bien, ya con eso podemos proceder. Y ahí tenemos el análisis del convertidor que vamos a trabajar. Vean ustedes, aquí tenemos una primera configuración que es precisamente el circuito de divisor de voltaje que acabamos de ver, y lo podemos sustituir ese por su equivalente de Thevenin. Como son dos veces la resistencia equivalente va a ser R en serie con esta R, y es por eso que tenemos este valor de 2R. Repito, la resistencia de Thevenin va a ser R y va a quedar en serie con esta R, lo que hace que tengamos a este circuito equivalente 2R y el voltaje VO, que va a ser la mitad de la fuente que teníamos, que era V0 por el voltaje de referencia. Nuevamente identificamos aquí la misma configuración de hace rato, dos ramas similares en paralelo, y podemos entonces reducirlo a un solo voltaje de Thevenin equivalente, una resistencia R que va a estar en serie con esta R, y por lo tanto nos queda 2R nuevamente, y ese voltaje V1 va a ser la mitad de las dos que teníamos aquí. Y a la hora de sustituir esto aquí y hacer el álgebra, nos queda el voltaje de referencia sobre 2 al cuadrado multiplicado por 2V1 más V0. Nuevamente identificamos otra vez la misma configuración. Podemos hacer entonces la misma reducción, ¿verdad? Tenemos entonces, ¿verdad?, el circuito reducido aquí, y nuevamente el voltaje V2 va a ser igual a la mitad de las dos fuentes que se redujeron, V3 voltaje de referencia más V1. Aquí tenemos el valor de V1, lo sustituimos y nos queda el voltaje de referencia sobre 2 al cubo, 2 al cubo por 2 al cuadrado V2 más 2V1 más V0. Identificamos una vez más la misma configuración que podemos reducir. Ahora ya tenemos R solamente, puesto que no hay ninguna otra resistencia que esté en serie. Lo importante aquí es que como esta corriente es 0, entonces el potencial VO va a ser igual precisamente a V3, de manera que KVO va a ser igual a KV3. V3, sabemos nosotros, va a ser la mitad de la suma de estos dos, y haciendo las operaciones me queda voltaje de referencia sobre 2 a la 4, todo eso multiplicado por 2 a la 3, V3 más 2 a la 2, V2 más 2 a la 1, V1 más V0. Es decir,
tenemos nosotros que para este convertidor el voltaje de salida de este convertidor es un valor de voltaje directamente proporcional al equivalente decimal del binario correspondiente al nibol. Recuerden que esto lo podemos nosotros seguir para cualquier número de bits y simplemente aquí vamos a tener en lugar de 4 el valor de número de bits, ¿verdad? Y aquí sería 2 elevado a la n-1, bn-1 más, etcétera. En resumen, ¿verdad? Presentamos ejemplos de análisis. También se presentó un ejemplo de aplicación a instrumentación y en el caso particular del ejemplo trabajado manejamos la conversión de corriente a voltaje y también trabajamos el convertidor digital analógico de escalera R2R.